En la vida, es común sentir dudas y temores sobre el camino que estamos tomando, especialmente cuando se trata de decisiones importantes o cambios significativos en nuestras vidas. A veces, nos preguntamos si estamos en la dirección correcta o si estamos tomando decisiones correctas para nosotros mismos. Afortunadamente, el universo a menudo nos brinda señales y sincronicidades que nos indican que estamos en el camino correcto. Estas señales pueden ser muy sutiles o sorprendentemente obvias, y pueden venir en diferentes formas y a través de diferentes medios. En este video, exploraremos algunas de las formas en que el universo puede permitirte saber que estamos en el camino correcto, para transformar nuestra vida. Sigue viendo este video, para que puedas ayudarte. Existen diversas posibilidades que podrían tener un significado importante para nosotros, basado en nuestra experiencia individual. Es importante tener en cuenta que lo que es significativo para una persona puede no tener ningún valor para otra. Esta lista es solo una muestra breve de las opciones disponibles, ya que las posibilidades son infinitas. En la vida espiritual se nos enseña que el universo, nuestros guías, ángeles e incluso seres queridos desencarnados, nos envían señales diariamente. No obstante, detectarlas implica elevar nuestra conciencia y estar atentos a cómo se nos muestran. Además, es necesario interpretar y comprender los símbolos, lo cual puede ser con un poco de imaginación, pero sin duda puede resultar de gran ayuda. Si estamos buscando algún tipo de evidencia que nos indique que vamos en la dirección correcta, mantengamos nuestros sentidos atentos y despiertos. No es necesario que examinemos todo con detenimiento. La perspectiva más adecuada es estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y prestar atención. El enigma de conocer las señales de que los grandes cambios pronto se cumplirán del que se nos cuenta a menudo puede que no descienda de los cielos en carrozas decoradas y con sonidos estridentes, y quizás no toquen a nuestra puerta y nos digan el paso a paso a seguir. Aquí una lista de señales del universo que nos ayudarán a ver este camino correcto. Nos gusta salir de la cama temprano y nos sentimos emocionados. Esta es una señal muy fuerte y clara de que hemos elegido el camino correcto y ya no queremos escondernos en nuestra cama bajo las cobijas, porque queremos vivir cada instante de nuestra maravillosa vida. Mantenemos en una paz infinita, ya no hay cabida en nuestra vida el nerviosismo y el victimismo. Los inconvenientes ya no los vemos como una lucha constante, sino al contrario como un mensaje de cómo debemos continuar o sanar. Independientemente de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, nos sentimos confiados y afortunados con la situación en la que nos encontremos en ese momento. No dejamos que las cosas fuera de nosotros nos irriten, porque ya hemos descubierto la verdadera armonía, y también hemos aprendido a aceptar todo tal y como está. Tenemos una fuerte conexión con nosotros mismos y sobre todo con el universo, Dios, fuente divina, Jesús o como le queramos llamar. Indudablemente, al conectar con nuestra verdadera esencia más elevada y develar nuestro propósito vital, la existencia adquiere una apariencia más sencilla. Aparecen las personas adecuadas en el momento oportuno, visitas lugares que favorecen tu desarrollo espiritual y te permiten crecer, mejoras tu salud, experimentas mayor abundancia económica, y así sucesivamente. Si bien el sendero apropiado puede presentar algunos desafíos, percibes que lo positivo supera con creces lo negativo. Con frecuencia, aquellas personas que siguen caminos que no son apropiados para ellas, notan cómo parecen atraer una serie de situaciones negativas, como amigos que les decepcionan, robos, accidentes, despidos laborales u otras circunstancias que les causan dolor y sufrimiento. No obstante, pronto se dan cuenta de que estas adversidades ocurren con mucha menos frecuencia cuando encuentran su rumbo y realizan cambios en su vida para facilitar su mejor versión. Tal vez antes solíamos dejarnos llevar por la corriente de la vida, pero ahora estamos decididos a tomar las riendas y moldear nuestra propia realidad. Ya no permitimos que los demás decidan por nosotros o anhelamos un futuro distinto. Nos empoderamos y comprendemos que nada ocurrirá si no lo provocamos nosotros mismos. Asumimos la responsabilidad de nuestro propio destino y estamos en camino de convertirnos en el arquitecto de nuestra propia vida. Si hemos deseado viajar, no necesitamos planificar todos los detalles con anticipación ni preocuparnos por los imprevistos que puedan surgir. Simplemente tomamos la decisión y comenzamos nuestra aventura sin esperar el momento perfecto. Y cuando se trata de emprender un negocio propio, a menudo nos sentimos abrumados por las posibilidades y los riesgos involucrados. Pero la verdad es que, si tenemos una idea sólida y estamos dispuestos a trabajar duro, no hay razón para esperar el momento perfecto o buscar la aprobación de los demás. Es esencial recordar que nuestros deseos tienen un gran valor y merecemos la oportunidad de convertirlos en realidad. No permitamos que las excusas nos paralicen. En cambio, trabajemos arduamente, aprendamos de nuestros errores y sigamos adelante con fe y decisión. Al vivir según nuestro llamado del alma, nos sentimos en coherencia.
No permitiremos que la opinión o expectativas de los demás estropeen nuestra vida. Y en cambio, nos enfocaremos en nuestras metas y trabajaremos día y noche para alcanzarlas. Como resultado, experimentaremos una sensación de libertad y satisfacción que nos motiva a seguir adelante. En estos momentos de nuestra vida nos reconocemos como seres únicos, especiales y espirituales, perfectamente capaces de dirigir nuestra propia vida y tomar decisiones por nosotros mismos. No seguimos a la multitud o encajamos en las normas establecidas por otras personas. Seguimos felizmente nuestro propio camino, incluso si continuamos solos. Aprendemos a disfrutar cada momento, sin caer en el aburrimiento, disfrutando de nuestra existencia y experiencias, porque ya hemos creado una vida agradable, no una impuesta por otras personas. Veamos otras señales. Números repetidos como el 1111 o el 2222 o tal vez el 555, etc. De la misma manera, cuando se nos hace repetir cualquier número como por ejemplo 486 y la otra persona lo ha olvidado y debemos decirlo una y otra vez. Por cierto, este número en numerología angelical significa: los ángeles quieren que sepas que están trabajando para ayudarte a pagar tus cuentas y cubrir todas tus necesidades materiales, tanto para ti como para tus seres queridos. Te invitan a dejar tus preocupaciones en sus manos y confiar en que todo está bien. Cuando escuchamos una canción con un significado emocional o palabras que hablen de nuestra situación. El trébol de 4 hojas es un significado bastante claro. Nubes que se forman con figuras bastante claras para nuestras respuestas. Cambios en nuestro entorno, como cuando podan el césped o talan un árbol. Los electrodomésticos dejan de funcionar correctamente. Las bombillas parpadean de repente. Llueve, truena o relampaguea mientras estamos pensando en cómo solucionar el inconveniente. Las puertas se cierran de una forma repentina. El viento se levanta rápidamente y hace un torbellino con lo que se encuentra alrededor. Animales de cualquier especie que se presentan en nuestra vida, podemos buscar el significado de los animales en la vida espiritual o animales como tótem. Escuchar una voz en nuestra cabeza con un mensaje claro y preciso. Llegan personas que no esperabas o recibes llamadas inesperadas. Mensajes en las vallas que nos dan respuestas claras a nuestras inquietudes. El arco iris nos muestra la promesa de que todo está en el momento perfecto, y sobre todo llegan a nuestra vida personas como guías espirituales entre muchas señales más. También, podemos aprender a pedir señales al universo, que afirme la dirección correcta y que nos la muestre. Esto proporciona la confirmación de que está en el camino correcto. A veces cuando nos encontramos en una encrucijada, hacemos una lista con lo positivo y otra con lo negativo. Si bien este es un ejercicio que vale la pena, no siempre nos ayuda a tomar una decisión. También nos puede llevar a la fatiga y la confusión, donde simplemente no podemos ver con claridad. Si nos encontramos en estas circunstancias, podemos solicitar señales como, por ejemplo, preguntar: ¿estoy tomando la decisión correcta? Por favor, hazme ver una señal antes del día tal. O antes del mes X. O podemos dar nuestra propia sincronicidad, como, por ejemplo, que vea 3 carros rojos seguidos, o tal vez una persona con una camisa de color verde. Y con esta forma es importante prestar atención a las señales que surjan en tu camino, ya que la solución está frente a nosotros. En conclusión, el universo nos habla constantemente a través de señales que pueden ayudarnos a encontrar nuestro camino en la vida. Aunque a veces estas señales pueden ser sutiles o difíciles de interpretar, prestemos atención a nuestras experiencias y sentimientos, que puede ayudarnos a descubrir lo que es importante para nosotros y hacia dónde deberíamos dirigirnos. Desde el apoyo inesperado de un amigo hasta un sueño recurrente, es importante estar abiertos a la posibilidad de que estas señales sean un llamado a la acción. Al estar en sintonía con el universo y confiar en nosotros mismos, las señales de que estamos en el camino correcto empezarán a manifestarse cuando finalmente descubramos que nuestra intuición es la mejor aliada. En última instancia, todo se resume a nuestros sentimientos de paz y armonía. Podemos encontrar el camino correcto hacia una vida más plena y satisfactoria. Y lo más importante, no olvidemos que no es lo que nos sucede, sino que hacemos con lo que nos sucede. No olvides de suscribirte, darle like si te gustó y compartir este video para que otras personas se beneficien de él. Un abrazo y hasta pronto.